¿Por qué el conflicto entre Israel y Palestina lleva más de 7 décadas sin resolverse? ¿Por qué parece imposible la paz incluso en el siglo XXI? Hoy te explico las raíces y el impacto actual de este conflicto, desde las relaciones internacionales, la comunicación global y los derechos humanos. La historia de este conflicto comienza mucho antes de los titulares que vemos hoy. A mediados del siglo XX, tras el Holocausto y el fin del mandato británico sobre Palestina, las Naciones Unidas propone dividir ese territorio en dos estados, uno judío y otro árabe. En 1948 se proclamó el Estado de Israel, pero los países árabes vecinos y las comunidades palestinas lo consideraron una imposición injusta. Comenzó una guerra en la que cientos de miles de palestinos fueron desplazados. Ese episodio es conocido como la Nakba, la catástrofe. Desde entonces, las guerras, los acuerdos incumplidos, las fronteras en disputa han convertido esta zona en un escenario de constante tensión. En 1967, durante la Guerra de los 6 Días, Israel ocupó la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén. Esos territorios que hoy siguen siendo reclamados por parte de Palestina como parte de su futuro Estado. Esta ocupación prolongada es una de las principales causas del conflicto. En términos de relaciones internacionales, Israel actúa como una potencia ocupante, controlando un territorio que no le pertenece soberanamente. La comunidad internacional considera que esto contradice el principio de autodeterminación de los pueblos, que reconoce el derecho de toda nación a decidir su destino político. Israel argumenta que su presencia es una cuestión de seguridad nacional. Afirma que si se retira completamente de esos territorios, grupos armados como Hamas podrían amenazar la vida de sus ciudadanos. A lo largo de los años, múltiples intentos de paz, como los acuerdos de Oslo de 1993, han fracasado porque no resuelve los temas esenciales, como son la frontera definitivas, el retorno de los refugiados, la seguridad mutua y el estatus de Jerusalén, ciudad sagrada para tres religiones. Hoy las consecuencias son devastadoras y visibles en tres niveles: humanitario, político y comunicacional. En el plano humanitario y de derechos humanos, la situación en la Franja de Gaza es crítica. Más de 2 millones de personas viven bajo un bloqueo que limita la entrada de alimentos, medicinas y energía. Los ataques militares israelíes han destruido zonas completas, escuelas y hospitales. Miles de civiles, y en su mayoría mujeres y niños, han muerto o han sido desplazados. Israel, por su parte, niega estar cometiendo genocidio. A nivel internacional, su gobierno sostiene que las operaciones en Gaza se basan en el derecho a la legítima defensa, reconocido por el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Afirma que sus ataques se dirigen contra Hamas, considerado un grupo terrorista por muchos estados, y que este movimiento utiliza a la población civil como un escudo humano. Sin embargo, desde la perspectiva del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, otras naciones y organismos sostienen que está violando los principios de proporcionalidad y distinción, que obligan a proteger a los civiles durante un conflicto. América Latina y varios países europeos han condenado los bombardeos, argumentando, argumentando que las acciones israelí podrían constituir a crímenes de guerra o incluso genocidio por exceso de fuerza. En el plano económico, la guerra ha paralizado la economía palestina y ha aumentado su dependencia de ayuda internacional. Los bloqueos impiden exportaciones y empleos, mientras que Israel destina grandes recursos a su aparato militar, lo que refuerza su política de seguridad. Pero quizás la dimensión más visible sea la de comunicación global. Israel ha desarrollado una poderosa estrategia de diplomacia pública y guerra informativa, controlando su narrativa en medios y redes sociales. A través de portavoces, de campañas digitales y alianzas mediáticas, busca proyectar la imagen de un Estado democrático que combate el terrorismo y protege a su pueblo. Palestina, en cambio, utiliza la comunicación digital y el soft power humanitario. Comparte imágenes, testimonios, reportajes que muestran la vida bajo la ocupación, apelando a la empatía y a la conciencia internacional. En este contexto, la información se convierte en una nueva forma de poder. La narrativa en relaciones internacionales se conoce poder discursivo, la capacidad de el actor para influir en la opinión pública global y legitimar sus acciones ante el mundo.
El conflicto entre Israel y Palestina no es solo una disputa territorial, es una lucha por la soberanía, la seguridad y la verdad. Es una guerra que se libra no solo con armas, pero también con palabras, imágenes y discursos. Y mientras la comunidad internacional sigue dividida entre justificar o condenar, los derechos humanos siguen siendo las primeras víctimas. Comprender este conflicto es comprender cómo las relaciones internacionales, la comunicación y la ética se entrelazan para definir el poder y la justicia en el mundo actual.